El canal YouTube, esta palabra la va a encontrar esta semana en YouTube. Tome asiento, por favor. Si me quiere, Lady, puedo pedirte por favor que te encargue de la grabación. Sí, ya creo que está grabando y de pronto me muevo para que me ayudes a mover el enfoque de la señora. El Señor es bueno. Bienvenidos, ¿cómo están? Amén. ¿Qué tal esa mesa navideña? Lo que viene es bueno. El Señor tiene grandes propósitos, grandes planes. Amén. Amén. Estábamos orándole al Señor. Bueno, he venido pues realmente tratando de conectarme con Dios para la visión del 2020. Los profetas, los apóstoles como Maldonado, como Reddy McLean, los profetas como Gustavo Páez, Ricardo Rodríguez, hombres grandes de Dios, están hablando mucho acerca de la restitución como palabra. Amén. O sea, para el 2020 una restitución. Y son hombres que Dios usa mucho para eso, hay que creer. Porque el número 20 en la escritura es importante entenderlo. El número 10 en la Biblia significa plenitud. Diga conmigo, plenitud. Significa que el número 20 es dos veces 10. Diríamos que si fuéramos por ser lo que el número 20 representa en la escritura, hablaríamos de una doble bendición, de una doble plenitud, por así decirlo. Amén. Tuve una lucha espiritual muy fuerte, no la puedo comentar porque es algo en lo que debo entrar muy fuerte este tiempo. Fue una lucha espiritual muy fuerte. Solo puedo recomendarle a los padres de familia que están aquí presentes que tienen un trabajo muy fuerte este año para liberar sus hijos, para liberar su casa. El enemigo los está reclamando de una manera así. El Señor me ha mostrado un espíritu de muerte en forma de unos dibujos y en forma de unos, tomaron forma de humano, pero después tomaron forma de animal. Es todo lo que le puedo decir. Una lucha que tuve toda la madrugada de viernes para amanecer sábado. La verdad me desperté casi llorando porque el sueño fue muy fuerte, llorando, asustado, nervioso. Tuve un día ayer, traté de estar como reír, feliz, pero a pesar, como cuando Daniel tuvo la visión que se afligió. No sé si me voy a entender, porque lo que el Señor me mostró es muy fuerte y tiene que ver con los hijos, con los jóvenes. Por eso tienes la responsabilidad de meterte como nunca te has metido este año con Dios para salvar tus hijos. La drogadicción, el alcohol, la fornicación, las amistades corruptas, cualquier método Satanás va a usar para desviar a tus hijos del camino. Satanás quiere sacar a tus hijos de tu casa. ¿Aló? Amén. Y si tú estás pasivo, y si tú sigues pasivo, el enemigo lo va a lograr, porque él tiene la autoridad para hacerlo. Tú dices, no, él no puede tocar mis hijos. No, creo que ya ha tocado muchos. Entonces, él puede hacerlo siempre y cuando no encuentre en casa quien se pare a pelear por sus hijos. Amén. ¿Cuánto valen sus hijos? Sus hijos no valen una ofrenda, sus hijos no valen un regalo, sus hijos no valen una ropa, sus hijos no valen esos. ¿Cuánto realmente valen sus hijos? El valor que tú le des a tus hijos es el valor por el que te vas a meter fuerte con Dios. ¿A qué precio te debes meter por tu hijo? De hacer un ayuno que demande cuánto tiempo, sin probar nada, por tus hijos. Ay, pastor, voy a ayunar un día. ¿Eso vale tu hijo? No. ¿Sí me estén a entender? Amén. ¿A qué guerra tenemos que meter para liberar? Porque lo que Dios me mostró fue tenaz, tanto que aún con mi esposa, porque ella vio esa noche tan fuerte que tuve, y al otro día medio le pude comentar, le dije, no quiero hablar de eso, eso lo voy a guardar en mi corazón. Ni siquiera a mi esposa se lo comenté, le dije, quiero guardar eso en mi corazón, porque sé que es algo que Dios me está revelando, sé que es una batalla en la que yo tengo que entrar, y tengo hasta miedo de contar eso. Fue una fuerte lucha la que tuve. Me levanté, oré un tiempo, tuve un tiempo de oración, pero no era guerra. Yo estaba asustado, llorando en la silla de la sala. Lloraba diciéndole, Señor, ten misericordia. No le cuento que oré, wow, la superación. Yo no sabía ni qué orar, yo solo lloraba, porque tenía miedo por lo que vi. Y le decía, Señor, ten misericordia. Y clamaba por Samuel y clamaba por Sergio, porque en el sueño vi a Samuel.
Y yo clamaba y solo decía: ten misericordia, no permitas que lo que vi se haga una realidad. Acuérdate de tu favor, acuérdate de tu bondad. Me levanté y el Señor me llevó a Esdras capítulo 8. Y en Esdras capítulo 8, no es de lo que voy a predicar, el Señor me dio la visión, me confirmó la visión gobernando desde mi casa. Vengo hablando acerca de gobernar desde mi casa. Vamos a ocuparnos de la casa. Durante todo este año vamos a hablar fuerte acerca de cómo recuperar la casa, cómo ejercer autoridad en la casa, cómo levantarnos desde la casa para gobernar la casa. Y de esa manera Satanás no puede gobernar. Y le decía yo, y en el espíritu, y le decía yo, creo que le dije a mi esposa, le dije al esposo de mi sobrina, le comentaba esta visión y le decía: me voy a despreocupar más de la iglesia y me voy a ocupar de mi casa y de la casa de la iglesia. O sea, menos iglesia y más casa. Amén. Casa. O sea, voy a centrarme no en esto, sino en su casa y en mi casa, porque el enemigo está en la casa. Amén. Y en la casa donde está haciendo estragos. Usted está aquí feliz, pero ¿cómo está la casa? Usted está aquí un momento feliz, pero ¿cómo está la relación con los hijos? Puede que el 24 usted haya tenido la mesa abundante, pero pregunto, ¿sus hijos estaban en esa mesa? ¿O sus hijos estaban en el mundo? ¿O sus hijos estaban allí? ¿O su hermana, o su hermano, su papá, o su esposo tal vez esa noche no vino? En la misma casa estamos viviendo situaciones difíciles. Y el Señor me llevaba a Esdras y me confirmó. En Esdras aparece y dice: y me levanté y busqué, y no habían levitas. No habían levitas. Y levitas son sacerdotes, no habían sacerdotes. Esdras fue enviado a restaurar a Israel y no encontró sacerdotes. Regálele su atención, dile al que está a tu lado: si no hay un sacerdote, no podemos empezar a construir. Esdras tenía el oro, Esdras tenía el respaldo del rey, pero no había un sacerdote. Y Esdras no se puso a construir. Esdras primero buscó sacerdotes. Si no hay sacerdote en la iglesia y si no hay sacerdocio en la casa, tu casa no se puede edificar. Así es, amén. Y el Señor me hablaba y decía 18 en total. Y luego mandé llamar 2 y sumaban 20. Lean Hechos en Esdras 8, aparece el número 20. Y después de esa guerra espiritual se me reveló a mí el número 20. Dice, y el 20 en total era la suma de los sacerdotes que traje de la casa de David. Y luego seguí leyendo y da otra cifra y dice: y de la familia de tal, en total 220. Wow, en Esdras capítulo 8. Y yo leía, yo lloraba entre la confusión, entre el temor, entre esa visión tan fea que tuve, entre ese momento tan difícil. Y entre Esdras yo tenía una cantidad de emociones encontradas. Y me levanté y le dije a mi esposa: me acaba Dios de confirmar la visión gobernando desde mi casa. ¿Saben qué dice la Biblia? Y cuando llegué no había un hombre, dice Esdras, no encontré un hombre que estuviera de pie. Ese es el problema, iglesia, que el hombre está caído. Mujer que me escucha, la responsabilidad para el 2020 es que su hombre se pare de pie como sacerdote de su casa. No intente edificar, no pida casa, no pida bendición, no pida carro, deje de trabajar por eso. Trabaje porque su hombre se vuelva el sacerdote de casa. Cuando ese hombre se pare como sacerdote, Dios le dará la visión, la revelación, y podrán construir. Ahora, no es: ay, vaya usted. No, eso no es con guerra, eso no es con pelea, eso no es con holletazos en la cabeza, eso no es con indirectazos, eso es con clamor. Amén. Porque esos hombres no van a salir de ahí con su actitud, con su cantaleta, con su echadera de vainas. Ellos van a salir de ese mundo donde están con las rodillas suyas, amén, con ayuno, amén, con intercesión, clamando y pagando un precio por ellos. ¿Aló? Amén. Y eso me lo mostraba el Señor. Diga conmigo: el inicio de todo. El inicio de todo. Estaba yo recibiendo a mi sobrina que vino de Estados Unidos, su esposo, en el lugar donde mi hermano pastorea, mi hermano mayor pastorea. Y yo fui a ese lugar. Y de ese lugar donde yo estaba, donde está mi hermano ubicado, de allí salí yo. O sea, este ministerio salió de allí, se formó allí, nació allí, por así decirlo. Allí conocí del Señor, allí fueron las experiencias, los discipulados, las primeras vigilias. Allí aprendí a orar, allí aprendí muchas cosas, allí vi muchas cosas. Y de ese lugar salí
Comencé a dar vueltas por muchos lugares. Dios me permitió ir a lugares diferentes. Traté de estabilizar la iglesia allí, allá, no podía, hasta llegar aquí a La Calera. ¿Amén? Hace 4 años estamos en La Calera, pero hace más de 20 algo de años comencé en un lugar, Casa de Gobierno, en el 2007. En el año 2007 recibo por una visión el nombre Casa de Gobierno. En el año 2007 escucho el nombre Padre. En el año 2007 me hablan Padre, en una situación de muerte que yo estaba experimentando, de suicidio que yo estaba experimentando. Escuché en el año 2007 en Cali la palabra Padre, y en el año 2008, entrando al 2008, se revela Casa de Gobierno. Amén. Pero el comienzo mío fue en lo que llaman Ciudad Bolívar. Allí comenzó el ministerio. Allí comencé yo en una silla larga de madera, escuchando con una pandereta. Era todo lo que teníamos, una pandereta, tierra, porque danzábamos y no se veía la gente del polvero que se levantaba de la tierra. Yo a veces digo, ¿cuánto hace de falta eso en la iglesia? Amén. A veces parece que estas cosas bonitas dañan, porque ese era un avivar, no importaba. Las vigilias eran desde las 6 de la tarde hasta el otro día. A las 3 de la mañana nos daban un caldo, pero no queríamos salir. Era un enamoramiento, era una pasión. Nuestros pastores eran pastores gordos, con corbatas como las de Héctor Ulloa, al chinche, llenas de cosas y gruesas y con bigotes. Pero esos hombres predicaban y nos hacían temblar. Nos llevaban al arrepentimiento, nos llevaban a la santidad. Nos gustaba estar al lado de esos hombres indoctos, sin educación, sin primaria, pero eran hombres ungidos por Dios, que cuando predicaban caíamos bajo la atmósfera, se convertían los drogadictos, se convertían los sicarios. El lugar donde mi hermano pastorea fue un lugar donde recibió cantidad de sicarios. Sicarios dejaban las armas allí. Yo veía cómo los sicarios dejaban las armas. Hacíamos campañas en los parques más peligrosos de Ciudad Bolívar y se convertían las pandillas, venían a Cristo. Estoy hablando del año 90. Y eso se ha perdido hoy en día. Y luego emprendo y llego aquí a La Calera hace 4 años, y Casa de Gobierno logra tener una identidad aquí. Aquí ya tenemos vitrina, porque a partir de aquí comenzó los libros, comenzaron las páginas a coger fuerza, el YouTube, comenzamos a tener una identidad como iglesia local, me estoy a entender. Entonces estábamos allá y mi sobrina llegó, y ese día mi sobrina predicaba, fue un jueves. Mi hermana la invitó a predicar. Mi sobrina es pastora, ella tiene 20 y algo de años y es pastora de jóvenes junto con su esposo en Estados Unidos, en una iglesia muy grande. Es la pastora de los jóvenes. Y ella estaba y comenzó a hablar, y ella usó esta palabra. Cuando ella cogió el micrófono, ella llevaba 4 años que se había ido para Estados Unidos, y ella cogió el micrófono y comenzó a llorar y dijo: wow, aquí inició todo. Y yo dije: wow, esa es la palabra para el día de hoy. Ese es el título de esta palabra, el inicio de todo. Amén. Díganle que está a su lado, ¿cuál es tu punto de inicio? Vamos, dile, si no tienes un punto de inicio, no puedes avanzar en la vida. Ahora déjame decirte algo, amigo, por favor. Dile que está a tu lado, los puntos de inicio comienzan con dolor, con tragedia, con desesperación. Dile, no hay puntos de inicio en bendición. Tienes que tener un punto de inicio. Voy a empezar. No empiezas con dinero en el bolsillo, no empiezas con la mejor familia, no empiezas con el mejor testimonio. Quiero decirte que si fueras a pastorear, vas a pastorear con el peor testimonio, porque Dios no va a escoger al más inteligente ni al más educado, sino al que hizo más cosas malas en la vida. A ese lo va a poner en un púlpito. Entonces, cuando vean a uno que fue borracho, a uno que fue ladrón, a uno que fue mentiroso, a uno que fue lo que sea, parado un día predicando, entonces dirá: uy, pero ese era el que hacía eso. Sí, ese, porque Dios comienza con cosas que son desagradables a la vista humana. Amén. ¿Cómo comienza mi vida? ¿Cómo comienza mi 2020? En la crisis en la que estés. Así es. Tienes que tener un punto de inicio. Y tu punto de inicio, para que yo hoy tuviera esas sillas bonitas, yo tuve que sentarme en sillas blancas de madera. Amén.
viera hoy esto tan bonito en vidrio, yo tuve que poner mi Biblia en una mesa como esas mucho tiempo. Siempre se comienza de una manera que no va de acuerdo a lo que tú quieres. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? Ahí tienes que prestarle toda la atención. Dios está donde hay caos. Amén. Y Dios está donde hay confusión. Amén. Él entra ahí. Él no tiene confusión, pero Él entra ahí. Mejor dicho, el desorden hace que Dios venga para ordenar. Amén. Y Dios quiere que te preocupes por tu casa. Y tu punto de inicio es tu familia. Amén. Tu familia. ¿Quieres un buen empleo? ¿Con un buen salario? ¿Con una buena prima? ¿Y qué? ¿Y cómo está la casa? ¿Y tus hijos acabados? ¿Y tus hijos encerrados? ¿Y tus hijos decepcionados? ¿Y tu matrimonio ni se hablan ni se entienden? Pero quieres un buen trabajo. Pero quieres poder comprarle un buen par de pantalones a tu hijo en diciembre, pero no tienes conversación con tus hijos. Están esos hijos en depresión, están esos hijos luchando por salir adelante, pero quieres un buen trabajo. No es el inicio es ese hijo. El inicio es tiempo con ese hijo, amor a ese hijo, expresiones a ese hijo, educación a ese hijo. Simplemente lo tomas, lo mandas al colegio y que lo eduque el profesor. Nadie podrá educar a su hijo mejor que su padre. Amén. Amén. ¿Cuál es el punto de inicio? Jesús tuvo un punto de inicio, y en 5 principios vamos a darle apertura a la palabra profética para el 2020, comenzando ahora. No, diga conmigo, no necesito que llegue el 2020. Diga, profetizo que mi 2020 comenzó ahora. Ahora es el 2020, ya entramos al otro año, hoy. Porque hoy puede Dios cambiar todas las circunstancias. Hoy puede Dios prosperarnos. Hoy puede Dios hacer algo sobrenatural. Algo que has esperado lo puede hacer hoy. Uy, no, el otro año, no el otro año, hoy. Amén. ¿Cuál es tu punto de inicio? Amén. Ya necesito empezar a mirar hacia atrás. Uy, pastor, en el consejo 11, no mires el pasado. Hoy le voy a enseñar a mirar el pasado de otra manera. Amén. ¿Cuántos están leyendo los consejos? Amén. Van 14. El gloria está fuerte. Hasta el 31 hay consejos. Ahí para arriba ya usted se defiende. ¿Dónde están esos consejos, pastor? ¿En Facebook o en el grupo de Casa de Gobierno? Grupo. Y en Facebook. Filipenses capítulo 2, por favor, vamos corriendo. Discúlpeme, vengo antialérgico a la pasividad. Amén. Yo no estoy bravo, estoy feliz. Amén. Hoy es el último servicio. El 8 de diciembre volvemos, el 8 de enero volvemos. El 8 que es miércoles volvemos. Del resto no volvemos aquí a nada. Y estoy feliz, no porque me voy, sino porque estoy en el servicio. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo, versículo 5, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Diga, mi obediencia demanda muerte. ¿Hasta dónde debo ser obediente? ¿Hasta que se muera? No. Significa que su obediencia es sacrificio. Obedecer tiene que doler. Obedecer tiene que sacarte sangre espiritual. Ay, voy a ser obediente hasta que el Señor me lleve. No habla de eso. Habla de que la obediencia demanda un sacrificio diario. Es decir, muerte. Cada vez que tú obedeces, mueres. Oh, ese no fue. Amén. Cada vez que yo obedezco, muero. Amén. Muero a mí, muero a mi orgullo, muero a mis deseos. Cada vez que soy obediente, muero a lo que yo quiero. Eso es sacrificio. Y Jesús no quiso ser como Dios, sino que se despojó y se hizo hombre, obediente hasta que murió. El día en que Jesús dejó de vivir, ese día dejó de ser obediente. Amén. Mientras tú estés ahí, en ese cuerpo, necesitas ser obediente.
Porque la obediencia es el salvador de tu vida. A ver, ¿cuánto amas a tu hijo? A tu hija, a tus nietos, a tu esposo, a tu esposa. ¿Me amarán? Amén. Ok. Cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, sacrifica a tu hijo, no era el sacrificio, sino la obediencia a lo que Dios iba a medir. El obedecer a Dios, entregando a su hijo, lo salvó. Abraham tuvo un hijo millonario. Isaac fue millonario porque el papá obedeció. Isaac, los enemigos que le robaban, porque a Isaac lo robaban, los enemigos que le robaban a Isaac, Dios hacía que Isaac progresara en otro lugar. Y cuando Abraham tuvo hambre, se fue a Egipto a mendigar un pan. Pero cuando Isaac tuvo hambre, Dios dijo, quédate en esa tierra de hambre y ahí te voy a prosperar. Amén. Isaac es la figura del que prospera en una crisis. Amén. Puedes estar en la peor crisis, habrá provisión. Así es. Pero se requiere un padre obediente. Amén. Así es, así es. Amén. 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 Uy, pero mi papá ya murió. Bueno, voy a obedecer yo. Por mí y por mis hijos. ¿Se dan cuenta de la bendición? Uy, quiero conseguir el carro. Uy, quiero conseguir. No, no voy a conseguir. Voy a buscar obediencia y eso me traerá esto. Amén. Así funciona gobernando desde mi casa. ¿Qué es obediencia? Diga sacrificio. Sacrificio. Diga la obediencia es sacrificio. La obediencia es sacrificio. ¿Qué dice la palabra? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y no se congrega la gente, está en desobediencia. ¿Qué dice la palabra? Que los hombres debemos tratar a la mujer como vaso frágil, y no lo hacemos. ¿Y qué le dice a ella? Sujétese, y no lo hace. ¿Y qué le dice a los niños? Obedezcan a sus padres, y no se les da la voluntad de obedecer a sus padres. ¿Y qué le dice a la iglesia? Obedezcan a sus pastores, y la iglesia no le obedece al pastor. ¿Y qué nos dice a nosotros? Sométense a las autoridades, y no nos queremos someter. Entonces el mundo está al revés porque no hay obediencia. La esposa no se sujeta al marido, el marido no la trata con dignidad, los hijos no se sujetan a sus padres, los padres no se sujetan a los de ellos, la iglesia no se sujeta al pastor, el pastor no se sujeta a su cabeza, el hombre no se quiere sujetar a Cristo. Y pedimos bendición. Así es. Sacrificio es una muerte, es morir, es dejar de ser yo para complacer a otro. Pero ninguno aquí somos obedientes. Creo que alguien está fallando en eso, en algo. Amén. Yo estoy fallando en obediencia. ¿Aló? Amén. Uy, si la cabeza está mal, ¿cómo es? No, hermano. Usted sabe qué obedece y qué desobedece. Amén. Amén. Esta escritura enseña lo siguiente, nos enseña lo siguiente. Nos hace entender que Jesús, vamos a estudiar a Jesús, que Jesús, antes de iniciar su destino, conocía primero su futuro. Así es. Vamos a aprender de Jesús 5 principios de Jesús, de cómo Jesús supo hacer que en su casa hubiera bendición. Porque él tuvo casa. Amén. Amén. Tiene que estar a tu lado. Jesús, antes de iniciar algo, ya conocía el futuro. Ya conocía el futuro. Primer consejo: no vayas hacia allá si no sabes qué va a pasar allá. Hijos que están aquí hay hijitos hoy. Y aquí hay hijitos hoy. Todavía como que usted tiene papá y mamá también. Amén. ¿Quiere no enfermar el otro año? ¿Quiere durar más años en la tierra? Obedezca a sus padres. Eso es conocer el futuro. ¿Quiere verse en 10 años sano? Obedezca a sus padres. ¿Quiere verse en 10 años en un hospital con una diálisis o con un trasplante de una cosa? ¿Quiere verse así? Desobedezca a sus padres. Porque la Biblia dice que si obedeces a tus padres tendrás largura de vida. Amén. La enfermedad te resta vida. ¿Puedo conocer el futuro de mi cuerpo sano? Sí. ¿Cómo? Obedeciendo a mi papá tendré largura. Yo no tengo por qué tenerle miedo a una enfermedad, a un cáncer o algo. Yo no tengo por qué tenerle miedo a un accidente. Hubieron 3, 4 sismos en Bogotá
A ver, ¿dónde está uno corriendo? Que corra al que lo va a alcanzar el mundo, porque dice que el mundo se acabará con los que en ellos están, mas para nosotros brillará la luz. Amén. Amén. 4 sismos, 6 grados, profundidad tierra. Se sintió en Bogotá en diferentes lugares fuertes. Nosotros estábamos almorzando y lo sentimos. Todos en casa lo sintieron, nosotros relajados almorzando. Llegamos a la casa y corriendo otra vez, volvió a temblar. Yo estaba recostado chateando, no sentí nada. Amén. Y fueron fuertes, 6.5. ¿Por qué me voy a asustar con un terremoto si dice que largura de vida? Amén. Amén. Yo solo obedezco a mi mamá y largura de vida. Mi tarea es obedecerla a ella y la tarea de Dios es añadirme vida, Steven. Vamos, examine su sanidad. ¿No será que hay desobediencia a papá? ¿Sí ven? Y Jesús no emprendió sin conocer el futuro. Vamos, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es su futuro? Lo que está escrito. No, ¿cuál es su futuro? Su futuro no es obediencia. La Lo que promesa está escrito. ¿Cuál promesa? que ya Dios habló. ¿Qué va a pasar en 10 años con su vida? No sabemos. ¿Sí ven? Pero puedo saberlo, sí, porque Jesús no emprendió sin conocer. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Y por qué fracasamos, iglesia? El fracaso nace de no conocer el futuro. Si tú supieras que en ese negocio vas a fracasar, no lo haces. Amén. Pero es. Y Dios revela el futuro. Quiere decir que Dios quiere que camines el próximo año conociendo el futuro. Amén. No vamos a ir al 2020 sin conocer el futuro. Yo vengo diciéndole: Dios, gobernando desde mi casa, gobernando, pero necesito con sustancia, necesito la visión, necesito que me confirmes. Y después de tremenda guerra que me fui a la palabra, me dicen: no había hombres. Y le dije a mi esposa: ¿sabe una cosa? Que nos va a tocar a lo fuerte, como hicimos primero acá, vigilias y ayunos por los hombres de la iglesia. Amén. Así, nuestras próximas vigilias va a ser eso. O sea, como nos rompimos tantas cosas este año, ahora por los hombres. Porque Dios me dijo: bueno, mijo, ¿quiere saber cuál es el problema? Falta de hombres. Así es. O sea, falta de hombres. Aquí hay hombres, somos hombres. Falta de hombres que ejerzan la voluntad de Dios, que es diferente. Porque usted tiene hombre. Y dije: bueno, entonces ya este año no me voy a preocupar por entregar la fotico, no voy a ayunar por hombres y vigilar por los hombres. No que lleguen hombres a la iglesia, sino que los que hay y los que vengan se vuelvan sacerdotes del Señor. Entonces esa familia va a funcionar bien. Ya no tengo que hablar ni con la esposa ni con los hijos, sino con el hombre. Me voy a entender con los hombres. Voy a hacer congresos de mujeres, no. Y bueno, vamos a hacer, digo, es una visión. Quizás congresos de mujeres no, y consejerías a mujeres no. Consejerías y talleres a hombres. Les doy la instrucción y ellos salvan su casa. Así Y tenemos una es, familia así feliz. es. Así es como debe funcionar esto. Y esa es la tarea de un adorar. Meternos fuerte para que los hombres que hay aquí, que están apenas empezando a conocer del Señor, tengan una revelación del Señor. El Señor se les aparezca a esos hombres y ellos digan: wow, tuve el encuentro con Dios y me dijo esto y esto. Entonces todo comienza. Diga conmigo: el futuro inicia. Mire, vamos a ver rápidamente. Dice: haya pues en vosotros el mismo sentir, el cual siendo en forma de Dios, haya el mismo sentir de Cristo, el cual siendo igual a Dios. Dice otra versión: Jesús es igual a Dios. O sea, Jesús es Dios. Aquí hay algo poderoso, pero no quiso ser como Dios. Si Él es igual a Dios, Pastora Marina, si Él es igual a Dios, pero Él no quiere ser como Dios, Él está diciendo que no quiere ser como Él mismo. Él no está renunciando a Dios, Él está renunciando a Él. Amén. Tú no trates de ser igual a nadie. Trata de no ser igual a nadie. La clave está en no ser igual a nadie. Jesús no quiso ser igual ni a Dios. Oye, es que ese sí tiene, yo quiero hacer. No, yo no quiero ser igual a Él.
Yo quiero parecerme a nadie. Uy, pastor, usted se parece a... No, mira, yo no me parezco a nadie, yo no quiero ser igual a él. Esa es mi clave. Ser no igual a nadie me va a bendecir. Jesús nada sacaba siendo igual a Dios. Uy, esto es fuerte lo que estoy diciendo. Porque Él no quiso ser como Él. Si era igual a Dios, era Dios. No quiero ser igual a ti, pero como Él es Dios, no quiero ser yo. Se negó así. ¿Aló? ¿Se da cuenta? Se trata de no ser como tú eres. Porque lo que tú eres es lo que te está afectando a ti y tu casa. Tu carácter puede ser que es el que está afectando a tus hijos. Tu carácter puede ser el que está afectando a tu esposa, a tu esposo. Tu forma de ser, tu forma de decir las cosas, tu forma de hacer las cosas. Eso puede ser la dinamita que está dañando la relación. Pero como yo quiero ser así, ¿sí en la iglesia? Amén. Entonces el futuro, diga conmigo, el futuro, diga, el futuro inicia en el Padre. ¿Dónde inicia el futuro? En el Padre. Jesús estaba ¿dónde? En el Padre. En el Padre. No emprendas sin Él. No vayas mañana sin Él. No te vayas esta tarde de aquí sin el Padre. No vayas a emprender un negocio, una compra, una sociedad sin el Padre. No se trata de decirle Padre, sino un diálogo tan directo donde Él te diga: mira, es esto y es esto. Ojo, con este y con este. Que no te lo diga el pastor, sino el Padre. Amén. Porque cuando Jesús iba a venir a la tierra, habló con Él. Porque Jesús estaba en el Padre. ¿Estás en el Padre? Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo es la palabra y la palabra es Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Ahí es el principio. ¿Dónde comienza mi principio? En el Padre. ¿Quieren tener éxito? El Padre. En todo Él. Papá, sí, papá, no, papá, me siento solo. Padre, no sé qué hacer. Padre, estoy confundido. No vaya donde el pastor por un consejo. No vaya donde el uno. Padre, me siento así. Padre, ¿será que fracaso? Padre, ¿puedo emprender esto? Padre, aconséjame. Padre, tengo temor. Padre, todas las cosas te son posibles, pero ¿qué hago, Padre? Padre, siento que este camino es muy fuerte. Padre, dime qué camino debo tomar. Padre, salgo. Padre, me llamaron de una empresa. Padre, dime, ¿es ahí donde tú quieres que yo esté por un tiempo? Padre, me están proponiendo un buen negocio y en ese negocio voy a ganar mucho dinero. Padre, ¿es tu voluntad ese negocio? Eso es estar en el Padre. Él tiene que saberlo todo antes que su esposo y que su pastor. Él tiene que saberlo todo antes que sus